su Espíritu Santo dándonos luz a través de la exposición de la misma. Amantísimo Dios, hoy queremos honrarte, hoy queremos exaltarte, y no lo podemos hacer si no es a través de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por la obra redentora que tú permitiste a través de Él allí en la cruz. Hoy, muchos en las tradiciones celebran por fecha en estos tiempos, recordando lo que tú hiciste por nosotros. Pero Señor, en tu palabra podemos ver, Señor, y tú nos enseñas cómo el pueblo debe celebrar, recordando esta obra todos los días, pero debe celebrar juntamente con sus hermanos y con la iglesia el día que tú has apartado para que nos gocemos y nos deleitemos por esta buena noticia. Por eso, Señor, queremos poner todo delante de ti, orando, Señor, para que sea tu Espíritu dándonos luz a través de la Escritura, para que sea tu Espíritu enseñándonos, orando para que seas tú, Señor, bendiciendo este tiempo, permitiendo que nuestros corazones estén dispuestos a oír lo que tú tienes para la iglesia. Si hay algún argumento, Señor, que quiera ser obstáculo, hoy pedimos, Señor, que seas tú, a través, Señor, del poder de tu palabra, quebrantando, Señor, este argumento, y que nuestra vida esté enteramente dispuesta para adorarte, porque el acto de escuchar tu palabra es un acto de adoración. Ayúdanos a adorarte en este tiempo, y permite, Señor, que todo lo que se exponga a través de esta boca, Señor, sea conforme a lo que la Escritura nos enseña. Gracias te damos, y en el nombre de Jesús ponemos este tiempo delante de ti. Amén y amén. Precioso es el raudal que limpia tu mar. Como hemos hablado en algunos domingos anteriores, venimos exponiendo el libro de Hechos de los Apóstoles, pero junto con el pastor Dani hemos dado paso a enseñar algunas temáticas o tener algunas exposiciones temáticas sobre algunos temas, valga la redundancia, que son necesarios para nosotros como creyentes, son necesarios para la iglesia y son necesarios para todos aquellos que nos escuchan por medio aún de las redes, recordando que hay temas a veces que se vuelven tan cotidianos en la vida de las personas y en la vida del cristiano, que no debería ser así, pero se vuelven tan cotidianos en la vida del cristiano, que debemos ir a la palabra para recordar qué nos dice la Escritura sobre estas situaciones o circunstancias que se vuelven cotidianas. Bien lo vimos hace 15 días en la última exposición del capítulo 14, en los primeros versículos de Hechos, nos dio paso para un tema, y hace 8 días el pastor Dani nos abría el escenario un poco más sobre el tema que quizá hoy vamos a complementar o vamos a hablar un poco más sobre eso, y es la murmuración, ¿cierto? Y el pasaje que acabamos de leer nos deja ver un poco dos cosas, y es que Dios se aborrece cosas. La primera, ¿cierto?
Dios sí aborrece cosas, bien lo dice Salomón y bien lo dice el Señor a través de Salomón. Él sí aborrece cosas de las criaturas. Y hay un listado, porque cuando vemos el versículo 16, habla de 6, pero en el versículo mismo 16 dice, y aún más, en el calendario hebreo, siempre se denota aún más como un número de más, ¿cierto? Y dice 7. Y si miramos hasta el versículo 19 encontramos 7 cosas, características que el Señor aborrece o abomina, como dice la Escritura ahí en el versículo 16. Las voy a nombrar una vez más. La primera, los ojos altivos. La segunda, la lengua mentirosa. La tercera, las manos derramadoras de sangre inocente. La cuarta, el corazón que maquina pensamientos inicuos. La quinta, los pies presurosos para correr al mal. La sexta, el testigo falso que habla mentiras. Y la séptima, tomando lo que dice el versículo 16, y aún 7, es, y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, para dar una introducción sobre el tema que vamos a tratar hoy basado en este pasaje y en este bloque de lo que el Señor nos quiere hablar en Proverbios, quisiera comenzar con una pregunta, y es, ¿nos gusta murmurar? Es una pregunta quizá muy ingenua, ¿cierto? Pero es bueno hacerla para entrar en materia y para poder ahondar o inundarnos de lo que la palabra nos quiere hablar. ¿Nos gusta murmurar? Aunque es ingenua la pregunta, en realidad no lo es. Es más bien una pregunta que atañe a la convivencia social de todas las personas y que de alguna manera se deja pasar, dañando la paz social, la paz familiar y también dañando la paz personal, generando en todos los casos y en todos los ámbitos, generando división y más violencia que en muchas de las ocasiones se vuelve incontrolada. Violencia y división que se vuelve incontrolada. Mire todo lo que puede causar la murmuración. Eso es una definición que quizá puse ahí para que usted y yo tengamos en cuenta. Pero siguiendo la introducción, quiero contarles una historia antes de pasar a desglosar el bloque que acabamos de leer en Proverbios 6. Quiero contarles una historia, y es una historia de la vida real. Voy a leerla para que de pronto no se me pase algo y agradecería su atención. Hubo una vez un grupo de creyentes que se fortalecían en el Señor Jesucristo. Se fortalecían a diario y que perseveraban en la doctrina de Cristo, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia ejemplar, y a medida que estos perseveraban, el Señor les permitía ir creciendo en estatura y en número. Un día se presentó una circunstancia en medio de ellos, ya que en la congregación había diferentes individuos con diferentes circunstancias y también habían individuos de diferentes lugares o zonas de donde venían con tradiciones y costumbres diferentes a las que ahora estaban viviendo en su nueva vida. Tal circunstancia fue que los que estaban acostumbrados a servir por su llamado no les alcanzaba el tiempo, y por estar en atención en muchas de las tareas que se presentaban en medio de la iglesia, empezaron a descuidar un oficio con algunas mujeres que eran viudas. Y estas mujeres venían de otra región, de la ciudad en donde residía la iglesia. Esta circunstancia trajo inconformidad en medio de algunos personajes de la congregación, lo que causó malestar, un malestar interno,
y como consecuencia de este malestar, se dio rienda suelta a la queja y a la murmuración sobre aquellos principales que servían con agrado, con amor al Señor. Aunque el propósito de esta queja y comentarios fue traer división, esta queja no pudo, pues el trabajo que aquellos principales o aquellos ancianos hacían en la congregación fue notorio, ya que ellos, a través de su servicio, venían haciendo lo que el Espíritu les había enseñado y les había dicho que hicieran, y fue enseñar la doctrina de Cristo. Tal cosa dio fruto, y esto conllevó a que en el momento que se presentara la queja o en el momento que se presentara la circunstancia, conllevó a tomar acciones sanas, que corrigieran dicho descuido, que no era voluntario, sino involuntario, debido al crecimiento que tenía la iglesia. ¿Se les hace conocida esta historia? Esta historia la encontramos en Hechos, ¿cierto? Quizás se la narré de una óptica, pero básicamente esto fue lo que pasó allí en Hechos. Y lo bueno es que al final podemos ver una iglesia que tomó acciones sanas, correctivas o preventivas en cierta forma, para que esto que se había presentado como queja y murmuración en medio de la congregación no llegara a su fin. ¿Y cuál era el fin? Traer división. Toda murmuración es una conversación en perjuicio de una persona o personas. Es quejarse entre dientes o en voz baja. Es rajar, como se dice coloquialmente, refunfuñar, criticar, censurar, que por último tiene el fin de desacreditar. Hoy en día es común ver y oír a la gente que murmura. Ya esto es parte de la rutina cotidiana, óigame bien, ya esto es parte de la rutina cotidiana entre dos o más personas. No sé si a usted le pasa, voy a hacer aquí un paréntesis antes de seguir, no sé si a usted le pasa, si se ha visto o se ha encontrado en esta situación rutinaria, en donde dos o más personas se reúnen y ya como no hay temas de interés hoy para hablar en cierta forma, se cae mucho ¿en qué? En la práctica de la murmuración. La murmuración se practica en el hogar, en el barrio, en el mercado, en la tienda, en la escuela, en el trabajo y tristemente también en la iglesia, en la televisión, en la radio, aún en los periódicos y en cualquier otra parte. Solo vemos noticias o solo vemos comentarios o solo vemos conversaciones que conllevan a la murmuración. El punto aquí es si los cristianos deben ser partícipes de esto. Claro que no, ¿cierto? Porque eso lo que es un pecado. Es un pecado. Tal y como lo enseña la Escritura, pero también como lo aprendíamos el domingo pasado en la enseñanza que el pastor Dani nos compartía. Y tal y como lo podemos ver y corroborar en la historia, que a través de la murmuración que sale de la boca o de la lengua del hombre, se han producido conflictos que han acabado en guerras, en divisiones, en separaciones, en fragmentaciones de familias y también en divisiones y fragmentaciones de la iglesia. Eso es algo que viene a través de la historia. Ahora quiero complementar esa parte de la introducción diciéndole esto. ¿Sabía usted, mi querido hermano y amigo, que lo que desató la Segunda Guerra Mundial, su primer levantamiento de armas, que fue de Alemania contra la nación de Polonia, fue por causa de una mentira? ¿Lo sabía? Qué bueno sería poder investigar un poco más sobre eso, para que nos diéramos cuenta hasta dónde es el alcance de la lengua mentirosa o de la murmuración. Durante esta mañana estaremos mirando
sobre lo que causa este pecado y lo que desencadena la murmuración. Pero también estaremos mirando un contraste con un corazón que no es partícipe de este pecado. Y por eso yo le he colocado como título en esta mañana la enseñanza: la murmuración, un contraste entre los labios mentirosos y los labios justos. La murmuración, un contraste entre los labios mentirosos y los labios justos. Quiero recordarles algo porque tomamos un bloque de proverbios y es bueno recordar que por medio del rey Salomón Dios nos instruye y nos guía a través de estos proverbios, que son consejos sapiensales para vivir una vida práctica en obediencia en cada esfera de la vida, ¿cierto? Son consejos sapiensales, son consejos prácticos para sus lectores, en este caso para los creyentes. Ahora, quisiera que hiciéramos como un estilo de patología. ¿Sabe qué es una patología? La patología es un tipo de examen, ¿cierto?, que estudia los trastornos de un cuerpo, sus síntomas y sus signos, los que nos llevan a manifestar qué tipo de enfermedad hay en el cuerpo y las causas que produce. ¿Por qué lo he llamado así? Porque vamos a hacer una patología del bloque que acabamos de leer en Proverbios 6. Si usted se da cuenta, dentro de los versículos el Señor usa varios nombres que tienen que ver con miembros del cuerpo humano, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una patología, ese examen, teniendo en cuenta que he tomado este bloque sabiendo que todo lo que vemos ahí nos conlleva a un fin. Y ese fin casi pareciera, y quiero entenderlo de esa manera, en el versículo 19 nos lo deja ver, ¿cierto? El versículo 16 nos deja claro que hay 7, óigame bien, 7, específicamente 7 cosas que Dios odia y aborrece de la criatura. Ahora, cuando hacemos el examen riguroso que le acabo de nombrar, que se llama patología, el primer miembro que es en su síntoma de enfermedad nos lleva a que esto conlleva a caer en una situación grave que trae una enfermedad en todo el cuerpo. Y ese primer miembro es los ojos, ¿cierto? Lo encontramos en el versículo 17. ¿Y son los ojos qué? Altivos. Ahora, este es el significado literal, y son ojos altaneros, u ojos con orgullo. Los ojos altivos literalmente quiere decir ojos altaneros u ojos llenos de orgullo. Es claro que aquí el orgullo es la raíz de todo. Recordemos lo que nos dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Quiero invitarlo a Lucas capítulo 11, versículo 34 al 35. Lucas capítulo 11, versículo 34 al 35. Mire lo que nos dice el Señor Jesús. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno ¿de qué? De luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Como le dije, vamos a hacer un examen riguroso, sabiendo que todos estos miembros y estas características que vemos en Proverbios 6 nos lleva a un mismo fin, y es lo que encontramos en el versículo 19. Si hacemos un paralelismo de lo que el Señor Jesús nos está narrando, hablando, tanto en Proverbios como en Lucas, encontramos que los ojos son el reflejo de lo que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, ya que el ojo humilde ansía siempre iluminar todo su cuerpo con el ejemplo humilde. ¿Y cuál fue el ejemplo humilde? ¿El de quién? El del maestro. El Señor bien les había dicho a sus seguidores: aprendan o aprended de mí, que soy ¿qué? Manso
y humilde. Mas el ojo altivo u orgulloso no hace sino iluminar su vida o su cuerpo de las cosas malas. Miremos Proverbios, ahí mismo donde estábamos en el pasaje central, Proverbios, más adelante, capítulo 21, versículo 4. Proverbios capítulo 21, versículo 4. Altivez de ojos, mire lo que dice la Escritura, altivez de ojos y orgullo de corazón. Y pensamiento de impíos son pecado. Pareciera que el proverbista colocara estos tres pecados en un mismo nivel, ¿no? Ahora, no estoy diciendo, espero me entienda, pecado es pecado, pero espero me entienda lo que quiero transmitirle. Pareciera que el orgullo de los ojos o la altivez de los ojos, el orgullo del corazón y el pensamiento que hay en una persona que es impía, que no tiene piedad, conlleva siempre a lo mismo. Ahora, es bueno considerar, al ver estos pasajes que acabamos de ver, que los ojos los ojos llenos de orgullo son una herramienta para usarlos cuando hay algo que nos molesta o cuando hay algo que no nos gusta, ¿cierto? Y con nuestra expresión ya estamos enviando un mensaje de incomodidad sobre alguien o sobre algo. ¿No le ha pasado? ¿No le ha sucedido? Quizá no por usted, porque gloria a Dios, aquí hay conmigo muchos redimidos, ¿cierto? Pero ¿no le ha pasado, no le ha sucedido que quizá con la mirada de otra persona usted se siente incómodo, se da cuenta que hay algo en su vida que de pronto le incomodó, o algo en el momento que de pronto le incomodó a la otra persona, y sus ojos expresaron todo lo que había en su corazón, expresaron todo el orgullo que había en su vida, expresaron toda la contienda, toda la ira y todo lo que usted quiere desatar que hay en su vida? Digo usted entendiendo que puse en un escenario dos personas. Vuelvo y le reitero, usted y yo, gloria a Dios, aquí somos redimidos y el Señor nos ha salvado. Pero quizá en algún momento nos hemos encontrado en esa situación o en ese escenario, ¿no? Donde a través de los ojos de una persona nos damos cuenta, ¿cierto? Nos damos cuenta el orgullo que hay en su corazón. Y esto es una o hace parte de las características de lo que conlleva a la murmuración. Sigamos haciendo la patología. ¿Cuál miembro sigue? Sigue la lengua mentirosa. La lengua mentirosa, versículo 17, ¿cierto? Hace 15 días, cuando hablábamos en Hechos 14, yo mencionaba algo y quiero nombrarlo otra vez, y es que la lengua es una de las armas más poderosas, por no decir la más poderosa, que se puede usar de una forma malintencionada, como también se puede usar para algo que traiga beneficio, ¿cierto? Porque el Señor nos dejó el Evangelio ¿para qué? Promulgarlo. Y usted y yo lo promulgamos o lo exponemos ¿con qué? Con la lengua, ¿cierto? Entonces, cuando la lengua es bien usada, trae beneficio. Pero cuando la lengua es mal usada, como aquí en Proverbios lo estamos viendo, la lengua mentirosa es un arma, y como dice Santiago, que puede acabar con lo que venga de frente, ¿cierto? Es claro que en la misma Escritura, algo que puede ser muy irónico para nosotros, pero para el Señor es contundente y real. Y es que allí en la Escritura, aquí en la Escritura, se habla más de la lengua como una herramienta para el mal, y yo lo puse en una balanza en esta manera. Se habla más como una herramienta para el mal que el mismo alcohol como una herramienta para dañar. En la Escritura
el Señor habla más de la lengua como herramienta para hacer daño que el mismo alcohol como una herramienta que trae daño a nuestras vidas, ¿cierto? Ahora, no quiero decir con esto, espero me entienda, no quiero decir con esto que el alcohol no es malo y en exceso pues muy malo, sino lo que quiero transmitir es que el ser humano en la actualidad y en nuestra generación, aún en otras generaciones, siendo, o yo no siendo testigo de las antiguas generaciones, pero por lo que he leído y por lo que me he informado, las cosas no han cambiado, ¿cierto? El ser humano en la actualidad y siempre se alarma o se escandaliza más por aquellas cosas que son más notorias y visibles que por las que son menos, ¿cierto? Ahora, yo quiero hacerle una pregunta o quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué es más notorio? Trayendo el ejemplo y trayendo lo que les dije hace un momento, de que se habla más de la lengua como en la Escritura como herramienta para el mal que hasta el mismo alcohol en la Escritura. Entonces quiero que hagamos una pregunta. ¿Qué es más notorio? Más notorio, perdón. ¿Un borracho haciendo payasadas o una persona a las espaldas usando su lengua para mentir? ¿Qué es más notorio? Y viene otra pregunta, o son varias preguntas que voy a manejar aquí. ¿Y a cuál señalamos más? Pero para finalizar con este ejemplo, quiero decirle algo, o quiero hacerle otra pregunta. ¿Qué causa más daño, un borracho o un mentiroso? Espero me entienda el ejemplo. No estoy justificando al uno ni le estoy condenando al otro, ¿no? Y ahora, ¿y a cuál le oímos más? ¿A cuál le corremos más cuando lo vemos? ¿A cuál le oímos más? ¿Al borracho cansón o al murmurador? Son preguntas que usted y yo deberíamos de hacernos. Porque cuando miramos y cuando estamos haciendo esta patología, aquí en este bloque de Proverbios 6, podemos ver que al Señor le incomoda. No voy a cambiar lo que dice la Escritura. El Señor aborrece la lengua mentirosa. Es claro que el que usa su lengua para mentir no es el más amado, pero tampoco es el más odiado, irónicamente. Y pareciera que los pies de muchos prefieren correr a sentarse enfrente de las lenguas mentirosas, que no son pecados tan escandalosos, que al frente del borracho, que es más vistoso y escandaloso. Pareciera, y las cosas no cambian. La lengua mentirosa es la herramienta clave por la cual sale la murmuración. Y debemos tener cuidado de hacer uso de este miembro para tales fines, ya que no podemos estar alabando a Dios y luego maldiciendo a nuestro prójimo. Recordemos lo que dice Santiago en su carta, Santiago 3, capítulo 3, versículo 9 al 12. Santiago capítulo 3, versículo 9 al 12. ¿Con ella quién? Con la lengua, ¿no? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Mi hermano, es claro lo que nos enseña la Escritura. Y como decía al principio, y quizá como lo hemos hablado junto con el pastor Dani, estos son temas tan vitales para nosotros como iglesia, y tan vitales para que muchos los conozcamos, y aún quizás si ya les conocemos, recordemos, porque
nuestro corazón pecaminoso y nuestra carne muchas veces nos lleva a caer en esta práctica de este pecado. Y tenemos que tener discernimiento, pero también tenemos que estar apercibidos. Hay miembros de nuestro cuerpo que en sus características y en el pecado que hay en nuestra vida transmiten esto que estamos hablando hoy, la murmuración. En este bloque lo estamos viendo. Cómo los ojos pueden transmitir, aún sin necesidad de hablar, cómo pueden transmitir lo que hay, el orgullo que hay en el corazón del hombre. Pero posteriormente a eso vemos cómo la lengua mentirosa, porque los ojos a veces quieren hablar, ¿cierto? De tanto que quieren expresar, los ojos quisieran explotar y hablar. Entonces empezamos a hacer uso ¿de qué? De la lengua mentirosa. Pero eso nos lleva a una buena pregunta, y es con el pasaje que cerrábamos en esta parte de la patología. Y es, ¿cómo podemos nosotros muchas veces estar alabando a Dios y con la misma lengua con que adoramos, le cantamos, leemos la escritura del Señor, estamos maldiciendo al hermano o al prójimo? Eso es algo que usted y yo deberíamos meditar. Es algo que todos nosotros deberíamos meditar, y que el Señor nos ayude. Sigamos en el examen riguroso que estamos haciendo de este bloque, y sigue otro miembro que son ¿qué? Las manos. El versículo 17 sigue hablando: las manos derramadoras de sangre inocente. Dios aborrece a los asesinos. Pero alguien dirá, o alguien aquí, o nosotros nos preguntaremos, como yo me lo pregunté cuando miraba este bloque, me lo pregunté, ¿y qué tiene que ver esto con la murmuración? Ya lo vamos a ver. Cuando seguimos haciendo esta patología en este pasaje, a través de los síntomas que está presentando el cuerpo para conocer su verdadera enfermedad, encontramos a aquellos que usan sus manos como agente para acabar con la vida del inocente. Es claro que ahí lo vemos en el versículo 17. Pero aquí quisiera hacer un paralelo con algo que el Señor Jesús nos enseñó allí en el Sermón del Monte. Y es que, aunque aquí se está hablando de que las manos como agente de maldad, y el enfoque que está dando el proverbista es el miembro, pero también el fin. Y está hablando las manos como un agente de maldad, pero el enfoque verdadero es que hay un asesinato. Ese es el enfoque verdadero, es que hay un asesinato. ¿Y qué nos dijo el Señor allí en el Sermón del Monte? Quiero que invitarlo a Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Esto es muy conocido, y quizá usted y yo hemos leído este pasaje y lo hemos escuchado y nos lo han predicado o lo hemos estudiado. Pero qué bueno recordarlo en esta mañana. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿cierto? Dios aborrece el asesino. Dios lo aborrece, lo estamos leyendo. Pero miren lo que dice el Señor allí en el sermón. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, ¿cierto? Pero el versículo 22 es interesante. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El asesino que está hablando en el versículo 21 es culpable de juicio. El asesino con las manos. Y ahora el que se enoja contra su hermano también es culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. En el concilio que se presenta un juicio. Y cualquiera que le diga fatuo, en la versión Américas dice raca. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mi querido hermano y amigo, no necesariamente tenemos que tener un arma en nuestras manos o hacer uso de nuestras manos para derramar sangre inocente. No necesariamente. Mira hasta dónde lo llevó el Señor Jesús.
Y cuando hacemos uso de nuestra boca para difamar, murmurar, levantar calumnia de alguien y más de un hermano, estamos cometiendo ¿un qué? Un homicidio. Un homicidio. Cuando usted y yo, cuando una persona levanta calumnia, levanta con su lengua, levanta alguna palabra difamando, y más a un hermano, claramente lo que dice el Señor Jesús en Mateo, lo pone al nivel de un asesinato. Es claro. Por eso en el bloque que estamos viendo en Proverbios, y así es nuestro examen riguroso, note que todo lo que vemos en las características de lo que aborrece el Señor en la criatura, nos lleva siempre a la murmuración, a la boca, al corazón lleno de orgullo, que esto se transmite por nuestra lengua. Sigamos con el examen riguroso. Encontramos en el versículo 18 otro miembro que nos lleva también a caer en este pecado, y es el corazón que maquina pensamientos inicuos. El hombre por naturaleza caída tiene un corazón lleno de maldad. Eso usted y yo lo sabemos, ¿cierto? El hombre por naturaleza caída es malo, tiene un corazón lleno de maldad, un corazón pecaminoso, como dice el profeta Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y además de ser maldadoso, es una máquina del mal que planea poco a poco y va maquinando cómo hacer mal al otro. Es una máquina del mal. Y se vuelve una herramienta clara y de las principales para murmurar contra otros. Se vuelve una herramienta clara y de las principales para murmurar contra otros. Recordemos algo que la misma Escritura nos enseña a través del Señor Jesús. En Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Mire lo que dice la Escritura y mire lo que dijo el Señor Jesús. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Eso es algo que, lo que viene es algo que quizá usted y yo muchas veces lo decimos, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿por dónde saca lo bueno el hombre que tiene cosas buenas en su corazón? ¿Por dónde lo saca? Por la boca. ¿Y por dónde saca las cosas malas que hay en un hombre malo en su corazón? Por la boca, ¿cierto? Notemos que en este pasaje el Señor hace referencia a dos tipos de hombres y viene una buena pregunta. ¿Quién es aquel hombre que maquina cosas en su corazón en contra de su prójimo? ¿Quién es? ¿El hombre bueno o el hombre malo? El hombre malo. El hombre malo. El hombre malo que no ha entendido el daño que puede hacer cuando usa la raíz de amargura que hay en su corazón. Muchas veces causadas por las situaciones que no dan lugar, y empieza a planear cómo vengarse o cómo hacer daño al otro, porque su corazón está lleno de raíz de amargura. El Señor Jesús es claro que en Lucas, y cuando vemos en Proverbios, los corazones que maquinan pensamientos inicuos. ¿Quién de nosotros, o quién de nosotros no ha maquinado? Iba a decir, pero como lo dije hace un momento, gloria a Dios porque hemos sido redimidos, ¿cierto? Pero ¿quién de nosotros no ha visto corazones maquinando el mal contra otros? Uy, pero yo es que no lo soporto, es que no la soporto, es que le voy a hacer lo mismo que me hizo. Y quizá, como dije al final de lo que estaba dando aquí el ejemplo, quizá muchas veces lo que generó raíz de amargura en el corazón de alguien fue por situaciones que no
dan al lugar. ¿Por qué digo esto? Porque aquí viene otro tema, pero lo voy a nombrar de esta manera. Y aquí viene otro tema, y es que en esta generación, como le llaman afuera, ¿no? ¿Generación de qué? De cristal, ¿cierto? Nos tomamos todo tan a personal, nos tomamos todo tan personal, y cuando nos lo tomamos tan personal, entonces mi corazón se llena de amargura, se llena de una raíz, se llena de orgullo, se llena de rabia, ¿cierto? ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que quizás su corazón o el mío o el de la persona que fue afectada se llenó de amargura o se llenó de rabia, de ira por alguna situación que no daba lugar. ¿En qué sentido? En que empezó a sentir ira por otra persona que ni la otra persona se dio cuenta de la situación que llevó o que desencadenó esto. Nos tomamos todo tan personal. Quisiera colocar ejemplos, un ejemplo muy básico o muy directo, pero espero me entiendan. El hermano no me saludó, me lo tomé tan personal, que mi corazón empezó a llenarse de ira, de una raíz de amargura, y de inmediato empiezo a maquinar pensamientos inicuos en contra de esa persona. Tenemos que tener cuidado, iglesia. Tenemos que tener cuidado, mi querido amigo y mi querido hermano. Porque como lo dije desde el principio en la introducción, si usted y yo no lo sabíamos, la lengua desató en la historia, desató grandes guerras, grandes divisiones. Corazones orgullosos que maquinaron planes inicuos para con otros, desató grandes guerras. En este caso, como le dije hace un momento, la Segunda Guerra Mundial fue causada por una mentira, pero por esa mentira, eso generó pensamientos inicuos en los grandes, o en ese tiempo, en las grandes personalidades que gobernaban países, y desencadenó en la Segunda Guerra Mundial. Porque dejamos cargar muchas veces nuestros corazones por cosas que no da al lugar. Todos tenemos nuestro carácter, todos tenemos nuestra personalidad, quizá unos más débiles que otros, quizá otros necesitamos más atención que otros, pero recordemos que estamos en el cuerpo de Cristo y el mismo amor que Cristo derramó por el uno es el mismo amor que derramó por el otro. Y que nuestra mirada debe estar puesta en el autor y consumador de la fe. Que el hombre nos puede causar mucho daño, pero Cristo es el que tiene compasión, misericordia a diario de nosotros. Y que nuestro corazón debe estar siempre, aunque suene ilógico, siempre con la mirada puesta en Él. Sigamos haciendo la patología, sigue otros miembros, ¿cierto? ¿Cuáles son? Los pies presurosos para correr al mal. Encontramos que hay un miembro que se vuelve veloz para hacer lo malo. Y es que tenemos que ser conscientes de que a la hora de querer saber algo de alguien o de hablar algo de alguien, ¿qué pasa con nuestros pies? Corren de inmediato para ser parte de esta maldad. Y yo puse aquí un ejemplo haciendo una pregunta. ¿Qué tan rápido responderían nuestros pies para hacer un favor a un hermano? ¿Qué tan rápido responderían nuestros pies para socorrer la necesidad de un hermano? ¿Qué tan rápido? ¿Correrían de la misma rapidez cuando es para escuchar algún chisme o ser partícipes de murmuración? ¿Correrían de la misma rapidez? ¿Sabe de qué me acuerdo? Y quiero hacer un paréntesis aquí.
Cuando yo era más chico, hace unos poquitos años, siempre nos reuníamos con nuestra familia, ¿cierto? Y yo sé que si hago esta pregunta, muchos me van a responder o se van a sentir identificados. Bueno, eso espero, ¿no? Y es, ¿dónde es el mejor lugar, cuando uno se reúne con la familia, dónde es el mejor lugar para hacer visita? ¿Quién dijo por ahí? ¿En dónde? En la cocina, ¿cierto? Uno recibe a las personas en la sala, uno recibe a las personas en el estar, bueno, dependiendo del lugar de la casa donde usted viva, pero resultó que después vienen las 11 o viene el almuerzo o viene lo que el anfitrión quiera ofrecer, ¿cierto? Y eso nos llevó a que todos poco a poco nos fuéramos arrinconando. ¿En dónde? En la cocina. Y yo quiero hacerle una pregunta. Si la cocina, si las paredes de la cocina, si los muebles de la cocina tuvieran oídos o hablaran, ¿cuántas cosas no dirían de todo lo que se habla en la cocina? ¿Cuántas familias no se acabarían, más bien diría, ¿cierto? Irónicamente. ¿Y por qué digo esto? Porque yo recuerdo, más joven, que nos reuníamos con nuestra familia y siempre terminábamos en la cocina. Y adivine qué terminábamos haciendo. Adivine qué terminábamos haciendo. Pero, como dijo el apóstol Pablo, doy gracias a Dios por su Hijo amado Jesucristo. Porque Él me ha librado, nos ha librado de este cuerpo de muerte. Entonces deberíamos preguntarnos, mi querido hermano y amigo, si nuestros pies corren con la misma velocidad para socorrer la situación de algún hermano o para hablar por la situación de algún hermano, pero hablar de una manera que no es debida. Es bueno poder meditar en eso, porque quizá hoy nuestros pies corren tan rápido con un arma para atentar contra otro. Pero si nuestros pies respondieran más rápido que el flash de DC, responderían más rápido para ir a buscar la mentira. Debemos tener cuidado con eso, mis hermanos, porque a veces hacemos que nuestros pies sean un arma también letal para correr y estar afanados si hay algo nuevo dentro de la familia. Viene otra parte y es en el versículo 19, ya estamos en la recta final para empezar a hacer un contraste. Y es el testigo falso, ¿cierto? Es notorio que tanto el que abre su lengua para difamar e injuriar es pecador, como el que escucha y sin abnegación cree y se vuelve un testigo falso. Yo siempre uso una analogía cuando voy a hablar de esto, para dar a entender un poco más lo que quiero transmitir. Y esa analogía es la siguiente, de pronto algunos ya me la han escuchado. ¿Quién es más ladrón? ¿El que entra a la casa o el que se queda afuera campaneando? ¿Quién es más ladrón? ¿El que entra a la casa o el que se queda afuera campaneando? No, el que cogió con sus manos, ese sería el más ladrón. Pero el de afuera es partícipe. Entonces, ¿sigue siendo qué? Ladrón. Mi hermano, el que es partícipe en escuchar y no usa las directrices bíblicas para contrarrestar la murmuración y la mentira, se hace culpable de sangre inocente, porque se vuelve un testigo falso. El que es partícipe en escuchar y no frena la murmuración, se vuelve igual de culpable al que usa su lengua mentirosa para difamar, murmurar, señalar y juzgar a otro. Se vuelve igual de culpable. Y entonces, culpémoslo
de todo lo que hemos visto en esta patología, ¿no? Sus manos estarían llenas ¿de qué? De sangre inocente. Sus pies correrían para el mal. Su corazón estaría planeando también cosas inicuas de esta persona, porque se vuelve un testigo falso. Porque así como el que habla, el que escucha, si no refrena con las directrices bíblicas, como le acabé de decir, también es igual de culpable al mismo que usa su lengua. Y quiero dejarle esta pregunta haciendo esa analogía. ¿Quién fue el que crucificó a Cristo? ¿Pilato o los judíos? Por último, versículo 19, que es la séptima que aborrece el Señor, y esa es la que nos conlleva todo esto, si lo miramos en un orden, y es que el Señor aborrece a aquel que siembra discordia entre hermanos. Ojo, entre hermanos. Hablando de una familia, hablando de una comunidad, hablando de una congregación y hablando de un parentesco, ¿cierto? Yo quiero decirle o preguntarle en esta mañana algo. ¿Cómo saluda usted a la persona que tiene a su lado? ¿Buenos días qué? ¿Buenos días qué? ¿Cómo lo saluda? Hermano o hermana, ¿cierto? Note que aquí, y a lo que nos lleva a este bloque es que el Señor aborrece al que siembra discordia entre hermanos. Encontramos aquí una figura de sembrador. ¿Por qué? Porque es claro que la Biblia usa términos en muchas ocasiones como esta sobre el sembrar, sobre el sembrar. Pero la discordia es parte de la murmuración que se hace en un lugar para sembrar raíz de amargura en los corazones. El Señor Jesús hace referencia sobre la cizaña, recordemos, y es aquello que es sembrado por el maligno para traer tropiezo y división. Es claro que esta séptima cosa o característica, como queramos llamarle, es aborrecida por el Señor, porque nos hace recordar cuando los fariseos se le acercaron al Señor y le manifestaron que Él expulsaba a los demonios, o que los expulsaba por obra ¿de quién? Del diablo. Y el Señor respondiéndole les dijo que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie. ¿Cómo en una familia puede haber discordias? Las hay, claro, por situaciones, pero deben ser ¿qué? Arregladas. Deben ser arregladas. Pero como en una familia, cuando el autor de Proverbios nos señala que es una siembra, es porque es una semilla que se está ¿qué? Colocando, pero que más adelante va a dar ¿qué? En cierta manera fruto o crecimiento, por así decirlo. Por eso hice el paralelismo con la cizaña que el Señor habla allí en Lucas, ¿cierto? La cizaña que crece al lado ¿de qué? Del trigo. Pero el que siembra la cizaña es el diablo, dice el Señor. Y el diablo es el padre ¿de quién? De los que no están con Cristo. Mis queridos hermanos, es claro que lo que trae murmuración, o lo que trae la murmuración, en una casa es división, fragmentación. Y acabamos de ver todas estas características de una forma, haciendo esta patología, que apuntan ¿a dónde? A la murmuración, que apuntan a lo que el Señor aborrece y a la división de una casa. Y que el Señor aborrece porque todo eso nace de un corazón que está lleno de oscuridad, al cual no le ha llegado la luz. Al cual no le ha llegado la luz. Eso debe ser inquietante para cada uno de nosotros. Porque lo voy a poner de esta manera. No quitándole ni poniéndole a la Biblia. Pero la Escritura es clara.
El que siembra cizaña es hijo del diablo. Es claro. El que murmura contra un hermano no anda en luz. Es clara. Es clara. Y eso deberíamos nosotros preguntarnos como creyentes cuando abrimos nuestra boca para atentar contra un hermano. Porque el Señor aborrece al que siembra discordia entre hermanos o en una casa. Aborrece. Yo hago una pregunta. ¿A quién de nosotros nos agradaría, que el Señor nos aborreciera? Esa palabra aborrecer, hasta pronunciarla y escucharla es feo, ¿cierto? Pero ¿a quién de nosotros nos gustaría que el Señor nos aborreciera? Por eso, mi hermano, para pasar a hacer el contraste, quiero dejar claro en esta parte del bloque, y es que meditemos en esto que hemos visto a través de la Escritura. Que meditemos antes de que nuestro corazón se vuelva un arma para planear cosas inicuas en contra de otro. Que meditemos antes de que nuestra boca sea abierta para que nuestra lengua sea una herramienta para hacer el mal. Que meditemos antes de que nuestra mente, nuestros pies y nuestras manos sean herramientas para correr, para derramar sangre inocente y para pensar lo malo de otro o desearle el mal a otro. Y más si es un hermano, como dice la Escritura. Que meditemos antes de sembrar una semilla que puede causar raíz o puede traer raíz de amargura en otra persona. Meditemos, tengamos el discernimiento, pero también recordemos lo que la Escritura nos enseña, porque el Espíritu Santo nos acompaña. Claro, esa es la promesa. Y cuando leemos la promesa allí en Mateo, decimos amén a esa promesa, porque el Espíritu Santo es el que nos acompaña. Pero ¿será que el Espíritu Santo nos acompaña como muchos pensamos o muchos piensan, cogido de la mano y saltando por el medio de un jardín? El Espíritu Santo nos acompaña para recordarnos lo que dice la Escritura, para que usted y yo no nos descarrilemos, para que usted y yo no caigamos en prácticas que pueden traer daño al cuerpo de Cristo. Juan 14, 26, el Espíritu nos enseña, pero también ¿qué? Nos recuerda. Ahora quiero que miremos el contraste, que esto es lo que nos anima, y esto es lo que nos da aliento, esperanza, y nos trae reposo. El contraste de lo que el justo puede y debe hacer con sus labios. Pero yo le he puesto justos aquí en esta parte, y es porque quiero que primero miremos quiénes son los justos. El justo es aquel que hace justicia, ¿cierto? Que hace lo recto, que hace lo bueno. Ahora, surge una pregunta. ¿Hoy en día hay alguien que haga lo bueno? ¿Que haga lo recto y que haga lo justo? Es claro que la Escritura nos dice que no hay nadie justo, sino solo ¿quién? Uno. Entonces, ¿a qué se refiere la Escritura cuando habla de los labios del justo? Al que ha entendido sabiduría y ha adquirido conocimiento, y esto solo puede venir a la vida de una persona a través de Cristo y a través de su Espíritu. Solo puede venir en la vida de una persona a través de Cristo y a través de su Espíritu. Y el Espíritu, como lo dije hace un momento, es el que nos lo recuerda a diario. Entonces, en contraste con los que se apresuran a murmurar y a hacer lo malo, los que hemos conocido de Cristo, o los que hemos conocido a Cristo y sabemos que somos templo de su Espíritu, estamos en el deber, óigame bien mi querido hermano y amigo, estamos en el deber de usar nuestros miembros para no contagiar de la enfermedad del pecado de murmuración y de la mentira. Estamos en el deber. Estamos en el deber de usar nuestros labios con el propósito que Dios nos enseña en su palabra. Salmo capítulo 37, versículo 30. Salmo capítulo 37, versículo 30. Y es lo que decía el salmista. La boca del justo habla
sabiduría, y su lengua habla justicia. La sabiduría viene de conocer al Señor, y a Él lo conocemos a través de ¿qué? ¿De qué? A Él lo conocemos a través de ¿qué? De su palabra, porque no fuimos testigos oculares de Cristo, pero hoy somos testigos oculares de su revelación. ¿Y cuál es su revelación? La Escritura. Si estamos faltos de sabiduría, ¿qué dice Santiago en su carta? Pidámosle a Dios, que Él nos las da, Él nos la da abundantemente y la concederá. Pero también debemos tener ánimo de ser instruidos y de ser entendidos en la Escritura, para proceder siempre de la mejor manera conforme a la voluntad de Dios que nos ha revelado en la misma Escritura. Mi querido hermano, los labios del justo hablan sabiduría. La sabiduría viene de conocer al Señor. Usted y yo conocemos al Señor de lo que leemos de Él y de lo que Él nos permite a través de su Espíritu conocerle por medio de ¿qué? De la palabra. Y sus labios y los míos, los labios de un hijo de Dios deben de ser herramienta para hablar ¿qué? Lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? La sabiduría. La sabiduría del Señor. Y alguien me dirá, pero en la Escritura vemos que de nuestros labios debe salir la exhortación. Una cosa es la exhortación, pero otra cosa es la mentira y murmuración. Como segundo, en el contraste, quiero decirle, lo primero es, en ese contraste es que la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia, ¿cierto? Como segundo, en el contraste es que en los labios del justo debe haber amor. En los labios del justo debe haber amor. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Mire lo que dice el apóstol Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Mi querido hermano y amigo, si verdaderamente amamos a Dios, asimismo amamos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. No podemos usar nuestros labios para murmurar o difamar de nuestro hermano si decimos amarlos, porque seríamos mentirosos. Eso no lo digo yo, lo dice el apóstol Juan. Y lo dice el Señor a través de la Escritura. Si decimos que amamos a nuestros hermanos, pero murmuramos en contra de ellos, ¿qué estaríamos siendo? Mentirosos, ¿cierto? Mentirosos. ¿Y qué acabamos de ver en Proverbios? Que Dios aborrece la lengua que... Entonces estaríamos siendo aborrecidos ¿por quién? Por Dios. Porque lo voy a poner de esta manera. Tanto el hermano que está a su lado, como el que está al frente, como el que está atrás, fue comprado con la misma sangre que usted y yo fuimos comprados. Y estaríamos atentando ¿contra quién? ¿Contra quién estaríamos atentando cuando murmuramos de nuestro hermano? Contra el mismo Señor. La mejor forma de amar a nuestro hermano es demostrando ese amor. ¿Y cómo demostramos nosotros nuestro amor a un hermano? Claro, con evidencias físicas, ¿cierto? Claro, con evidencias o actos físicos. Eso es notorio. Pero también con palabras dulces de amor y que edifican.
Yo a veces hago una analogía cuando hablo de esto. He usado una ya y en esta quiero hacer otra. Y la hago con los matrimonios. ¿A qué esposa le disgusta que su esposo use palabras llenas de amor? Yo creo que aquí no me levantará ni una mujer su mano, porque a todas las mujeres les gusta que su esposo les hable palabras de amor y con ternura, ¿cierto? Porque eso demuestra que la ama. Eso demuestra que la ama. Y las mujeres, en cierta forma, ansían eso, que su esposo le demuestre que la ama, ¿cierto? Claro, habrán hombres que dicen, pero yo le abro la puerta del carro. Habrán hombres que dicen, pero yo le ayudo a subir el mercado. Eso es muestra de amor. Estás en lo cierto. Pero ¿por qué cuento esto? Porque cuando yo hago esta analogía, la hago de esta manera. ¿Acaso Cristo, que es el esposo de su iglesia, que es el novio de la novia, no usa palabras dulces para amar a esa novia? ¿Acaso usted en la Escritura no ve que el Señor usa palabras dulces para amar a esa novia? Cuando uno abre la Escritura, todas las palabras, la mayoría de palabras, aunque hay unas que corrigen, pero todas están llenas ¿de qué? De amor. Asimismo nosotros como familia, como justos, como redimidos por el Señor, debemos demostrar, y nuestros labios deben ser instrumento para demostrar el amor que debemos tener por nuestro hermano. El amor que debemos tener, con todo el respeto, ¿no? Entiéndame cuando digo con todo el respeto. Y por último, para dejar en el contraste de los labios justos con los labios mentirosos, es que en los labios del justo hay una fuente de vida y regocijo. En los labios del justo hay una fuente de vida y regocijo. Proverbios capítulo 10, versículo 21. La parte A. En este pasaje de Proverbios, en el capítulo 10 y en el 11, encontramos paralelismos antitéticos. ¿Qué quiere decir? Que la primera frase o la segunda frase se opone a la primera. Esos son paralelismos antitéticos. Por eso le digo que la primera o la parte A de este versículo 21 en Proverbios capítulo 10. Mire lo que dice: los labios del justo apacientan a muchos. Cuando leía este pasaje, y creo que lo pronuncié hace 8 días, cuando Pastor Dani terminaba su enseñanza, meditaba en qué es apacentar. ¿Qué es apacentar? Y apacentar se refiere a cuidar, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que encontramos dentro de ese cuidado? Dentro de ese cuidado encontramos la instrucción, la enseñanza, el crecimiento, la exhortación, el regocijo, la tranquilidad, la confianza. Todo esto son virtudes de lo que el justo debe tener en sus labios cuando apacienta a un hermano, o cuando apacienta a muchos, dice el proverbista. Porque aquí vienen 2 cosas importantes. La primera, ¿cómo nosotros damos a conocer a Cristo al que no lo conoce? Sembrándole la palabra, ¿cierto? Pero yo sé que en este lugar no pasa. Pero me he visto en ocasiones donde hay hermanos o personas que se acercan a compartir la palabra, se dan la vuelta y de sus labios están saliendo cosas que no deben. Por eso el labio, los labios del justo debe ser una herramienta que apacienta, que reconforta, que cuida, que enseña, que tiene paciencia, que trae regocijo, que trae tranquilidad, pero que también genera ¿qué? Confianza.
Esas son características de los labios del justo. Una fuente de vida. Proverbios ahí mismo, capítulo 10, versículo 11a. Capítulo 10, versículo 11a. Mire lo que dice. Manantial de vida es la boca ¿de quién? Del justo. Y ya miramos quién es el justo, ¿cierto? Manantial de vida es la boca del justo. Qué hermoso, mi querido hermano, es poder ver que los que han tenido un entendimiento claro y conocimiento del Evangelio y de la sabiduría del Señor, destilan y destilarán de sus labios un manantial de vida. Y aquí viene una última pregunta para cerrar. ¿Y cuál es ese manantial de vida que destila nuestros labios? ¿Cuál es ese manantial de vida que debe destilar o que debe salir de los labios del justo? ¿Cuál es? Cristo. Cristo. De los labios de nosotros, del justo, debe brotar, debe salir Cristo. Cristo. Porque ese manantial de vida le calma la sed ¿a quién? Al sediento. Porque ese manantial de vida refresca al que tiene que circunstancias. Porque ese manantial de vida es el que nos baña todos los días para que podamos estar llenos de su sabiduría y para que podamos estar limpios también. Ese manantial de vida es el que sacia al ser humano. Pero ¿quién sino la boca del justo es la encargada de llevar el manantial de vida a otros o a muchos? Mi querido hermano, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser prácticos, a aplicar lo que la palabra nos muestra en el contraste de los labios que murmuran, de los labios mentirosos, con los labios o con la boca del justo. Que el Señor nos ayude a reflexionar y por así decirlo, y espero me entienda, a entender en cuál de los dos o con cuál nos identificamos. Si nuestros labios verdaderamente son labios que destilan manantial de vida, o si de nuestros labios salen murmuraciones y mentiras, engaños que atentan contra los hermanos. Que el Señor nos ayude. Permítame, vamos a orar.